Es motivo de mucha alegría, de mucho gozo que estemos esta mañana de nuevo en la casa del Señor. Cada uno son bienvenidos. El hermano Larios ha dado ya la bienvenida. Para mí es un motivo de alegría decirles a todos bienvenidos. Quiero solo decirles que hemos estado orando y seguiremos haciéndolo por hermanos y hermanas que han caído en alguna dificultad de enfermedad. Caso de la hermana Mirna Bermúdez, que estaba aquí, creo que se retiró ya, por sus problemas de salud no están solucionados todavía y debemos seguir orando. Pero principalmente quiero también decir que hay varios hermanos hospitalizados. La madre del hermano Santiago, la hermana Eva, muy delicada su salud, está también internada en el Seguro Social. Y el hermano Luis Castro, que es pastor, ¿verdad?, allá en Santo Domingo, cayó esta semana gravemente enfermo y está hospitalizado también en el Hospital del Seguro Social, aquí en el quirúrgico. Y hermanos, la razón de decirlo es para que oremos por todos estos hermanos. Hermano Luis Castro ya es conocido de todos nosotros. La hermana Eva Vázquez, ¿verdad? Ya que a la mayoría no le recuerdan, pero nosotros sí. Ella fue miembro de nuestra iglesia hace muchos años y está bastante grave en el hospital también. Y hermana Mirna, que aquí anda, pero no está bien. Entonces, sigamos en oración. Otra cosa que nada más quiero decir es que una hermana perdió sus lentes aquí en el templo, según me avisaron. Si alguien ha encontrado desde ayer un par de lentes, si encontró y no sabe de quién es, háganos el favor de decirnos, porque una hermana ha perdido sus lentes. Y si aquí los dejó, pues de hecho tenemos que haberlos encontrado. Así que eso nos dan un avisito ahí, por favor. Si alguien ha encontrado unos lentes, ¿verdad? Son de hermana Margot. Así que eso nada más quería recordarles. Y continuemos pues, ¿verdad?, en lo que el Señor nos ordena a que hagamos. Vamos a abrir ya nuestras Biblias, por favor, hermanos, para el mensaje. Vamos a tener un corto mensaje. Siempre estamos en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Quiero que busque el capítulo número 15. No lo vamos a leer todo lo que contiene este capítulo, pero sí, por favor, vamos a leer allí los versículos 7 al 11. Estamos en el capítulo 15, Hechos de los Apóstoles. Capítulo 15, los versículos 7 al 11. Y se ponen de pie, por favor. Siete al 11. Esta es una intervención del apóstol Pedro en el concilio de la iglesia allá en Jerusalén. Ya lo tenemos, ¿verdad? Muy bien, versículo 7. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe
sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Amén. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por esta mañana, por esta reunión. Ya hemos estudiado tu palabra en cada clase que se ha presentado hoy. Y nos vamos a quedar unos minutos más estudiando tu palabra en esta porción que hemos tomado. Padre, háblanos a través de tu palabra. Oh Señor, que creyendo que tu palabra es viva y eficaz, esta palabra pueda también penetrar hasta nuestra alma, que nos pueda enseñar, oh Señor, la convicción que había en los corazones de nuestros antepasados y especialmente en el apóstol Pedro, que es quien habló aquí a través de tu Espíritu. Ahora queremos en este momento poner, oh Señor, sobre ti todas nuestras grandes necesidades. Y especialmente por los hermanos que en este momento están hospitalizados. Ya hemos mencionado a hermano Luis Castro, ayúdalo. Interviene en su condición en este momento. También queremos mencionar a la hermana Eva. Mira su necesidad, mira su condición, acompáñala e interviene en su necesidad. Y así, divino Dios, continúa con nosotros en el resto de este mensaje, que tu Espíritu Santo hable a nuestros corazones por medio de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre glorioso de Jesús. Amén. Siéntese, por favor, bendiciones. También para los hermanos, las personas, los amigos que nos siguen por el internet, queremos saludarles esta mañana en el nombre del Señor Jesús, decirles que continúen siguiéndonos a través del internet. Aquí tenemos, hermanos, en esta porción, no he querido tomar hasta aquí más partes de este capítulo, porque ya hemos dicho este capítulo, el contenido de este capítulo es aquella reunión que se realizó en la iglesia en Jerusalén. Este fue un paréntesis en medio del trabajo del apóstol Pablo como misionero. Ya había concluido su primer viaje misionero, regresaron a Antioquía, de Siria, a la iglesia que les había enviado, como decíamos el domingo anterior. Ahora en el capítulo 15 es un paréntesis porque hubo una dificultad y fue necesario que varios hermanos de la iglesia de Antioquía viniesen a Jerusalén a tratar una dificultad, un problema que se había dado, y ese problema era precisamente que algunos judaizantes habían llegado de Jerusalén a Antioquía para poner en una preocupación a la iglesia, a los cristianos, queriéndoles exigir guardar algunos rituales de la ley. Ese es el contexto de esta porción. Pero lo que me interesa hoy hablar es las palabras del apóstol Pedro, aquí en los versículos que leíamos, porque el apóstol Pedro estuvo en esa reunión. Ahí estuvo, y cuando había un debate serio, una discusión seria, porque ahí estaban los judaizantes que querían imponer que los cristianos se sometieran a los preceptos de la ley mosaica. Entonces el apóstol Pedro se levantó para hablar de que la salvación de los gentiles
era y es absolutamente por gracia. Bueno, de los judíos también, de todo mundo. La salvación no se logra por medio de la ley, no se logra por medio de ningún otro método, sino solamente por la gracia de Dios. Y por eso él se levantó aquí a defender esta verdad. Pero lo que quiero que nosotros sobre todo nos fijemos en esta porción tan importante es lo que dice el versículo el número 7. Y una verdad importante que quiero que enfaticemos aquí es lo que Pedro dice. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis, aquí, esto quiero que le ponga atención, miren. Vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Esto es importante. Oyesen por mi boca la palabra del evangelio. Y aquí quiero que enfaticemos que Dios siempre no solo ha tenido interés en que la humanidad oiga su palabra, escuche su palabra. No solo ha tenido interés Dios en eso, siempre lo ha tenido y lo tiene. Esa es la razón por qué todavía existe la iglesia del Señor en esta tierra. Y siempre me gusta ser más específico, las iglesias locales. Porque Dios permite que todavía se predique su palabra. Sencillamente es porque Dios quiere, tiene interés que su palabra sea predicada y sea escuchada por la gente. Pero aquí aprendemos una cosa importante que el apóstol Pedro dijo. Él estaba consciente que había sido escogido por Dios para predicar el evangelio. Fíjese. Por eso hizo referencia aquí. Dice que Dios había escogido eso, que los gentiles oyesen. Y él dice, por mi boca, que oyesen el evangelio. Entonces, la verdad primaria que quiero enseñar hoy es que Dios siempre ha necesitado de instrumentos humanos para que prediquemos su palabra. Y esto no es solo el pastor o los hermanos que predican o enseñan aquí, tras este púlpito. Predicar, hablar de la palabra de Dios a todo mundo, esto es de toda persona, de todo hombre, toda mujer, que hemos nacido de nuevo. Y el apóstol Pedro tenía eso muy claro, tenía esa convicción, y él estaba seguro y decía, Dios quiso, Dios escogió desde hace tiempo. Estaba haciendo referencia a cuando él comenzó a predicar a los gentiles, visitando, por ejemplo, la ciudad de Cesarea, y predicó en la casa, ¿verdad?, de Cornelio. A eso estaba refiriéndose. Y sabemos que Pedro no quería ir, porque eran gentiles. Pero Dios le explicó y Dios le enseñó y Dios lo convenció que debía de ir, porque eran seres humanos, eran almas que necesitaban de Cristo, oír de la palabra de Dios. Y Pedro entendió. Y ahora él está recordando, porque ese era el problema. Los judíos continuaban, y en este caso judíos que se habían convertido, ojalá, al cristianismo. Pero ellos tenían en su mente, no, hay que seguir circuncidándose, hay que seguir guardando este rito o el otro de la ley. Todo aquello ya se había cumplido en la muerte de Cristo. Ahora, el apóstol Pedro dice que él era eso, un instrumento escogido. Yo quiero que usted y yo aprendamos esto hoy. Cada uno de nosotros somos eso.
Somos personas que Dios ha escogido para que hablemos de la palabra de Dios. Yo estaba hablando con una hermana anciana que ustedes conocen, hoy no ha venido, la hermana Elena Ramírez. Me admira esa anciana. Así como está, fíjese, de anciana y con muchos problemas de salud, ella siempre, en cualquier oportunidad que tiene, está hablando de Cristo a la gente. Y ella me dice, hablando de personas que ya murieron, que ella les ganó para Cristo, fíjese. La hermana fulana me dice, yo le testifiqué, le llevé, le hablé, se convirtió, ya murió. Otra hermana, lo mismo. Mire, qué gozo hay en el corazón cuando hemos sido instrumentos para que Dios obre en personas. Y esa convicción es la que estaba en el corazón del apóstol Pedro aquí, cuando dice que Dios había escogido que los gentiles oyesen por mi boca, dijo él, la palabra del evangelio. Y este principio no cambia. Es lo que Dios quiere aún hoy. Y lo quiere con todos nosotros. Mire, muchas veces nosotros como cristianos tenemos la gran deficiencia que no sabemos cómo hablarle de Cristo a una persona. Y esto que se nos ha enseñado un montón de veces, se ha dicho aquí, se ha enseñado, mire cómo se debe de hacer para hablarle de Cristo a la gente. Y muchas veces no lo hacemos. Y la boca que Dios nos ha dado, como dice el apóstol Pedro, no la utilizamos para lo más grandioso que Dios quiere. A lo mejor somos elocuentes para hablar, para presentar temas o para decir muchas otras cosas, pero para hablar de la palabra de Dios, pues no sabemos qué hacer. Y yo admiro a esta hermana que ya mencioné, con su sencillez, y puede hablar de Cristo y no desperdicie oportunidad. Y Dios quiere que nosotros hagamos eso. Ahora, en este mismo versículo, que el apóstol Pedro está diciendo que él era instrumento, tenemos ahí el plan de salvación. Fíjese, lo que nosotros le podemos hablar a otra persona. Mire lo que dice el versículo. Volvemos al mismo texto. Y dice, y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles, el primer verbo que mencionó el apóstol Pedro ahí dice, que los gentiles oyesen. Era el plan de Dios que los gentiles oyesen. Pero para que los gentiles oyeran la palabra de Dios, alguien tenía que hablarles. Es ahí donde Dios llamó a Pedro y lo envió. Y ya sabemos que Pedro llegó a Cesarea. Hay una reunión de personas que Cornelio había invitado y les habló. ¿Qué hicieron las personas? Oyeron. Dios quiere que las personas oigan, pero para que oigan, alguien les tiene que hablar. Y el apóstol Pablo, escribiendo a los romanos, pues habla de eso. Mire lo que dice San Pablo aquí en el capítulo 10 de la carta a los romanos. De esta forma dice el apóstol Pablo, 10 y verso 14, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Ahí está la necesidad. ¿Cómo van a oír sin haber quien les predique? Entonces, ahí estamos cada uno de nosotros.
estamos incluidos en el plan maravilloso de Dios de expandir su palabra, de llevar el evangelio, para que muchos oigan. Porque esa es la primera cosa que la persona debe de hacer. Oír. ¿Qué va a oír? Va a oír la palabra de Dios. Y por esa razón es que el apóstol Pablo allí mismo en la carta a los Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. 10:17 de Romanos. Entonces, ese es el plan de Dios. Para que la gente pueda ser salva, necesita que alguien le hable. Para que la gente pueda ser salva, necesita oír. ¿Y qué va a oír? Va a oír el mensaje que usted y yo les debemos presentar. Eso es lo que se ha hecho toda la vida. Y si hay hombres y mujeres que han cumplido a cabalidad con esta misión de Dios y ya pasaron a la eternidad, ellos están gozosos de lo que hicieron. Yo estaba escuchando la música de Ray Robles, qué preciosa música. Y él canta un himno precioso que dice, Estrellas en mi corona se llama el himno. Y habla de que cuando él esté delante del Señor, dice que mi corona tendrá muchas estrellas, dice. Bueno, es lo que Dios nos dice, que cuando nosotros estamos hablando de Cristo, cuando estamos llevando el evangelio, pues vamos a ganar esas almas y allá van a aparecer. Mire, es necesario que nosotros como iglesia cumplamos ganando a otros para Cristo. Nos preocupamos por una serie de cosas cotidianas y que sí son necesarias. Todos necesitamos ocuparnos en las cosas materiales, pero también debemos trabajar en la obra de Dios. También debemos de testificar. Deben oír las personas del mensaje de Dios. Ahora, indistintamente de que usted le hable a aquella persona y le ponga atención y que esa persona crea o no crea, mire, anhelamos que crean, sí. Anhelamos que sean dóciles a la palabra, sí. Pero ese es el trabajo del Espíritu Santo en el corazón de aquellas personas. Pero nuestro deber es usar esta boca, como dijo Pedro. Oyesen por mi boca el evangelio. Entonces, lo primero aquí es que alguien les hable, y lo segundo, que deben oír, y al oír va a venir la convicción a ellos. Pues eso es lo que enseña la Biblia. Pero ahí en el mismo texto hay otro verbo que usó el apóstol Pedro. Dice, oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y creyesen. Entonces, nadie puede creer sin oír la palabra de Dios. O va a creer a saber qué cosas. Pero alguien sí va a creer en la palabra de Dios porque alguien le va a hablar. Y ese alguien es usted y yo también. Y eso es lo que el apóstol Pedro hizo aquí. Oyesen y luego creyesen. Creyesen. Este es el plan de Dios en este pasaje y en muchos otros. Fíjense que ahí termina el versículo 7 diciendo que oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Si solo miramos en la carta a los Efesios en el capítulo 1, el apóstol Pablo, escribiendo a estos hermanos, dice ahí en el capítulo 1, carta a los Efesios,
un versículo muy precioso que usted conoce y dice en verso 13, en él también vosotros, hablando a los cristianos efesios, en él también vosotros, habiendo oído. Está diciéndole cómo fueron salvos los efesios. Primero, habiendo oído. Habiendo oído. ¿Qué oyeron? La palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Fue el primer paso. Y segundo, y habiendo creído. Lo mismo que estamos viendo allí en el libro de los Hechos. Primero oír, para después creer. Eso hicieron. Y el apóstol Pablo está diciendo a los cristianos allá, Efesios, que ese fue el proceso para la salvación. Primero oír, después creer. Naturalmente, que el creer de la Biblia involucra o implica un arrepentimiento verdadero. Así es. No es el creer que toda la gente, sí, nosotros creemos en Dios, creemos en la Virgen María y un montón de cosas. Eso no es la creencia de la Biblia. La creencia de la Biblia es cuando el hombre o la mujer se reconoce pecador, acepta el veredicto de la palabra de Dios, que es pecador, se arrepiente y confía en Jesús, en la obra que Jesús hizo en la cruz. Ese es el creer de la palabra de Dios. Entonces, ahí está el primero, que alguien les hable. Segundo, que escuchen, oigan. Tercero, creer. ¿Y sabe qué otra cosa viene después de creer? Viene el recibir. ¿Qué se recibe? El perdón de Dios. Se recibe la salvación de Dios. Se recibe el Espíritu de Dios. Mire lo que dice. Volvamos ahí a Hechos 15. Hechos 15. Ahora sigamos con el verso 8. Y dice, y Dios que conoce los corazones. Esto quiere decir que Dios conoció el corazón de aquellos gentiles que después de oír la palabra, ellos se arrepintieron. Eso es lo que está diciendo. Y Dios que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo. Lo mismo que a nosotros, dijo el apóstol Pedro. El apóstol Pedro dijo que Dios les dio el Espíritu Santo a aquellos gentiles que primero oyeron y luego creyeron, y que Dios conoce los corazones, es decir, que hubo un arrepentimiento genuino. Entonces Dios les dio de su Espíritu. Y es que cuando todo hombre y toda mujer se arrepiente de todo corazón de sus pecados, entonces Dios nos adopta a sus hijos, dándonos el Espíritu Santo. Por eso es que el apóstol Pablo dice que somos templo y morada del Espíritu Santo, el cual está les dice a los corintios, en vosotros, y que no sois vuestros. Es un hecho que cuando un hombre o una mujer se arrepiente de todo corazón, habiendo sido antes blasfemo o lo que haya sido, el Espíritu de Dios viene a nuestras vidas, a nuestro ser, y mora en nosotros. Aquí dice el apóstol Pedro que Dios les dio el Espíritu Santo a aquellos gentiles. No hemos ido a los textos porque usted ya los conoce, ya se los puede. Ya sabe de lo que estamos hablando, lo que sucedió allá en Cesarea, cuando Pedro predicó. Y muchos se convirtieron. Pero el énfasis que quiero ahora hacer es que usted y yo somos instrumentos de Dios. Que si el Señor nos dio una boca para que hablásemos, que la ocupemos para lo mejor. Que la ocupemos para la gran misión de Dios en esta tierra. Que no la ocupemos para lo vano de este mundo, sino para lo más grandioso, como es testificar de Cristo a las almas perdidas. Eso es lo que aprendemos aquí en este pasaje. Y ya quiero ir concluyendo
diciéndoles que así como se les dio el Espíritu Santo a aquellos que dice el apóstol Pedro, es lo que Dios hace ahora. El mismo proceso, el mismo plan de salvación. Que alguien hable, que alguien escuche, que los que oyen se arrepientan, y al arrepentirse, Dios les da de su Espíritu. En otras palabras, dice, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. ¿Cómo termina allí Efesios 1:13 que leíamos hace un momento? Mire cómo dice también ahí en Efesios 1:14, dice 1:14, versículo 13 termina y dice, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Verso 14, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Entonces ahí viene, ese es el plan de Dios para toda persona. Muy sencillo para que nosotros estemos muy convencidos de que Dios quiere que esto lo hagamos a cada instante, testificando, hablando a las personas, orando. Mire, estamos trabajando en estos lugares. Esta semana estábamos en Santa Rosa, hablando con la gente, llamando. No tenemos visitas, veníamos tristes. El hermano pastor, muy preocupado, hermano pastor Santos, muy preocupado. Sí, hay razón. Yo también estoy muy preocupado. Queremos que la gente venga. Pero tomemos en cuenta el dominio de Satanás en la gente. Están esclavizados. Están en tinieblas. Pero los rayos de la luz del evangelio pueden penetrar en las personas. Y nosotros tenemos que hacerlo. Tenemos que ir. Y le dije yo al pastor, mire, esto, lo único que se puede hacer es, como dice el profeta Zacarías, no es con espadas ni con ejércitos, es con mi Santo Espíritu. Si el Espíritu de Dios no va a convencer a la gente, no hay nada. No es tarea de nosotros convencer a la gente, pero sí es nuestra obligación ir a buscarles, ir a hablarles, rogar por ellos, doblar nuestras rodillas, clamar al Señor para que Él haga esa obra. Tenemos que seguir. No hay otra alternativa. Mientras el Señor nos deje, acá tenemos que hacerlo. Y para eso estamos todos nosotros. Para ir a buscarles. Y por ahí había otro himno muy precioso. Dicen, tienen que saber. Dice que el himno, tienen que saber. Y para que puedan saber, hay que hablarles, hay que enseñarles, hay que leerles la palabra de Dios. Y es el deber ineludible de todos nosotros, los hijos de Dios. Si usted no es hijo de Dios, lo que necesita esta mañana es recibir a Jesucristo como su Salvador personal. Si usted es un hijo de Dios, manos a la obra. Vamos a hacer la obra. Y el Espíritu Santo de Dios va a obrar en los corazones. Y como dice el Salmo 126, irá andando y llorando. Como dice, el que lleva la preciosa semilla, mas volverá con gozo trayendo las gavillas. Yo veo una promesa de Dios en esas palabras del salmista. Pero tenemos que ir. Y tenemos que sufrir inclusive por el nombre de Cristo, por llevar el evangelio. Y cuando vemos la dureza de la gente y tenemos que
orar y rogar y de ser posible, mire, llorar. Sí. Y el Señor va a cumplir la promesa. Mas volverán con gozo, dice ese pasaje, trayendo las gavillas. Esto es para todos nosotros. Y no debe haber desánimo. Estamos iniciando un año de labores. No sabemos cuánto tiempo el Señor nos va a dejar predicando su palabra. Pero mientras nos deja aquí, cumplamos con nuestra responsabilidad. Póngase de pie, hermanos, por favor. Oramos. Padre glorioso, te alabamos y bendecimos tu precioso nombre. Gracias por permitirnos, oh Señor, ser tus instrumentos para llevar tu palabra a otros. Estamos iniciando un nuevo año que en tu gracia, en tu misericordia, nos has concedido. Ayúdanos, Padre, para que cumplamos con el propósito para el cual tú nos tienes todavía en esta tierra. Ayúdanos para ir y llevar siempre tu palabra. Que nuestra boca se abra, dando el mensaje a los perdidos. Ayúdanos, Señor, a todos por igual. Todos te necesitamos. Pero quiero rogarte en este momento, por si hubiese alguien en esta reunión que todavía no ha tomado la decisión verdadera, seria, formal, definitiva, de entregar su vida a ti, que en esta misma hora lo pueda hacer, para la gloria tuya. Así como estamos en oración, y solo unos segundos me dirijo a usted. Si usted no tiene la certeza del perdón de sus pecados, no tiene la certeza de la salvación de su alma, es porque usted no ha sido serio y formal en lo que Dios pide de nosotros todos. Dios no quiere que seamos religiosos. Dios quiere que seamos hombres y mujeres convertidos a su palabra. Por eso le invito a tomar una decisión. Usted, que no tiene esa seguridad. Sí, ha estado asistiendo a la iglesia, está magnífico. Pero usted está a medias. No está ni allá ni acá. Dios no quiere eso. Dios quiere una decisión seria y un compromiso verdadero con Él. ¿Habrá alguien que quiera decir sí? Yo necesito arreglar mis cuentas con el Señor verdaderamente. Posiblemente usted dice una profesión de fe. Sí. Pero lo que Dios quiere no es solamente una profesión de fe. Dios quiere corazones rendidos totalmente a Él. ¿Quiere usted decirle a Jesús en esta mañana: yo te necesito, Jesús? Yo te necesito, yo abro la puerta de mi corazón para ti. Yo te recibo hoy de todo corazón. ¿Alguien levanta su mano para recibir a Cristo esta mañana? Una señal para recibirle de todo corazón. Una señal es levantando su mano en alto. Hágalo. Vamos a orar por usted. Y le vamos a dar gracias a Dios. Termino la oración rogando que el Señor nos dé a nosotros toda la fortaleza y el buen ánimo para trabajar hasta el último día con toda energía. Padre, gracias por esta mañana. Ayúdanos
a que al ser desafiados con tu palabra respondamos. Que ya no estemos conformes con ser cristianos, pero sin compromiso con tu obra, Señor. Ya no debemos estar conformes, pasivos. Debemos ahora ser aguerridos en tu obra. Queremos ser usados para la gloria tuya, Señor. Danos esa unción y esa determinación. Que todos, al salir de este lugar, vayamos con nuestros corazones henchidos de tu palabra, encendidos en un fuego de trabajo para la obra tuya. Despídenos con tu bendición, con tu protección a nuestras casas. Oramos en el nombre bendito de Jesús. Amén. Buenos días a todos. Dios me les bendiga grandemente. No olviden nuestras actividades para esta tarde, ¿verdad? A las 4 en punto en este lugar.